en la historia de la vida del profeta Elías, el rey Acab fue su enemigo número uno. En consecuencia, el día de hoy meditaremos en el desenlace de la vida que tuvo este malvado rey de Israel, uno de los más malos y perversos reyes que tuvo la nación de Israel. Esto es de suma importancia entenderlo, porque las cosas que sucedieron están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que los antiguos cometieron. Ellas están escritas allí para nuestro ejemplo, y es deber de nosotros mirarlas, meditarlas, estudiarlas y sacar de ellas grandes lecciones para no repetir los mismos pecados que ellos cometieron. La enseñanza para hoy está basada en el capítulo 22 de Primero de Reyes, así que abran sus Biblias en primer libro de los Reyes, capítulo 22, donde encontramos el desenlace fatal de la vida del profeta, del rey Acab, no del profeta, sino del rey Acab. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: Nadie escapa a los designios de Dios. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos: reino de Israel o reino del norte, y reino de Judá o reino del sur. El reino de Israel o reino del norte abarca las regiones de Samaria y de Galilea, y el reino del sur o de Judá comprenden toda la región de Judea. El rey Acab gobernó en el reino de Israel o reino del norte, es decir, en las regiones de Samaria y de Galilea. Vamos a iniciar. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque vamos a hablar, en el texto va a mencionarse a Acab como el rey de Israel. Así que cuando dice el rey de Israel se está refiriendo al rey Acab. No voy a leer todo el capítulo 22 porque es muy largo, no sé si acabemos hoy de estudiarlo, pero vamos a ir mirándolo sección por sección. Así que vamos, en nuestra primera sección vamos a leer los versículos 1 al 4 de este capítulo 22. Dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, es decir, el reino del norte. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, es decir, reino del sur, descendió al rey de Israel, es decir, a Acab. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramoth de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, es decir, a Acab: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Amén. Después de 3 años sin guerra entre los sirios e Israel, Acab le propone al rey Josafat, rey de Judá, unirse a él para pelear contra los sirios y recuperar el territorio de Ramoth de Galaad, el cual estaba en poder de los sirios y era parte de la nación de Israel. A lo cual el rey Josafat, como leemos en el texto, le dice que su pueblo es como su pueblo, sus caballos como sus caballos, y se compromete a hacer alianza con Acab para pelear hombro a hombro con
contra el rey de Siria y recuperar así el territorio de Ramoth de Galaad. Sigamos leyendo nuestro texto en la segunda sección, versículos 5 al 9. Dice así: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramoth de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imía. Mas yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imá. El rey Josafat entonces le propone a Acab que busquen la dirección de Dios en el asunto de ir a la guerra contra los sirios. El rey Josafat fue, en términos generales, un buen rey temeroso de Dios. Sin embargo, aquí se unió con el rey Acab, porque había un matrimonio entre parentela, entonces buscaban uniones políticas. A lo cual el rey Acab reunió 400 profetas. Después de que Josafat le propone que consulte el primero a Dios antes de ir a la guerra, Acab reúne 400 profetas y les preguntó si iba a la guerra contra los sirios. Y los profetas le dijeron que sí fueran, porque Jehová les entregaría el territorio. En otras palabras, los profetas de Acab le aseguran la victoria. Le dijeron que el rey iba a ganar. En otras palabras, le dijeron al rey lo que el rey quería escuchar. Sin embargo, el rey Josafat no está muy convencido de que estos profetas fueran verdaderos profetas de Jehová y estuvieran diciendo la verdad. Y pregunta si hay algún otro profeta entre los profetas por el cual puedan consultar la voluntad de Dios. A lo cual Acab le dice que aún hay un profeta, un varón de Dios llamado Micaías, por el cual pueden consultar, pero que él le aborrece porque nunca le profetiza bien, sino mal. Al escuchar el rey Josafat la manera en que Acab se expresa acerca del profeta, le hace una reprensión al rey y le dice: no hable así del profeta de Dios, no hable así el rey acerca del profeta de Dios. Le hace una pequeña reprensión, porque como él dice, nunca me profetiza bien sino mal y yo le aborrezco, Josafat lo reprende, le dice: no hable así el rey acerca del profeta. Acab odiaba a Micaías, al mensajero de Dios, lo mismo que odiaba al profeta Elías, porque el profeta siempre le decía la verdad, lo que Dios le mandaba decir. En consecuencia, el rey le odiaba por eso. Lamentablemente, Acab estaba tan endurecido que no se daba cuenta de dos cosas. En primer lugar, no se daba cuenta que los profetas del Señor, lejos de ser sus enemigos, eran en realidad una bendición de Dios para su vida, porque le estaban mostrando su pecado y llamándolo al arrepentimiento para el bien eterno de su alma. Así pasa muchas veces, ¿no? A uno nunca le gusta que le muestren el error, que le muestren el pecado. Uno se embejuca y patalea, como si le estuvieran haciendo un mal. Eso le pasaba a Acab. Aborrecía a Micaías y a Elías, porque ellos le mostraban su pecado y le hacían ver que estaban dando mal, para que este hombre se arrepintiera y volviera al camino y dejara su pecado
y esto fuera de beneficio para su propia alma. En segundo lugar, el rey no entendía que su odio y aborrecimiento a los profetas del Señor en realidad no era contra los profetas, sino contra Dios mismo. Era contra Dios mismo. Cuando nosotros odiamos o cogemos aversión contra un siervo de Dios, en realidad ustedes no están tomando aversión contra un siervo de Dios, sino contra Dios. Están aborreciendo a Dios, porque es Dios el que habla a través del siervo. Y el rey Acab no se daba cuenta de este gran pecado que estaba cometiendo. Es por eso que en Hechos 9, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. Hechos 9 del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acab había perseguido a Elías, odiaba a los profetas, y no se daba cuenta que al perseguir a los profetas y odiar a los profetas, estaba persiguiendo a Dios y odiando a Dios, peleando contra Dios. Por eso lo vemos aquí, en este texto que leemos de Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5, que Pablo, persiguiendo a los cristianos, cuando al Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo literalmente, ¿cierto? Pero ¿cómo considera a Cristo a aquel que persigue a los cristianos? Un perseguidor de Cristo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Si hay un chuzo de varilla en una pared y usted comienza a darle patadas a ese chuzo, ¿qué le va a pasar? Se va a leccionar, se va a maltratar. Y así es que dice el Señor. Así que cuando odiamos a un siervo de Dios, cuando perseguimos la iglesia, en realidad estamos odiando a Cristo, estamos persiguiendo a Cristo. Y Acab no se daba cuenta de ese problema que tenía. En los versículos 12, si veamos nuestra tercera sección, versículos 10 al 12. En nuestro pasaje base, dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, de Josafat y de Acab. Y Sedequías, hijo de Kenaz, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Después de que Acab mandó a un oficial traer al profeta Micaías para consultarlo, mientras eso fue, dice el texto, que los dos reyes estaban sentados en sus ropas reales en la plaza de la puerta de Samaria. Y allí todos los 400 profetas le profetizaban. Esta escena ilustra la antigua costumbre
que tenía la corte y los ancianos de tomar decisiones a las puertas de la ciudad, donde habían sillas y mucha gente para que los oficiales de alto mando se sentaran a tomar esas decisiones. Esa es la escena que se está mostrando. Entonces imagínense a Acab y a Josafat sentados allí y los profetas profetizándole 400. No eran pocos, 400 diciéndole: sube, toma a Ramot de Galaad porque el Señor te la ha entregado. Vemos en la escena que entre estos profetas de la prosperidad había un falso profeta llamado Sedequías, que se había hecho unos cuernos de hierro, símbolo de poder y victoria, para dramatizar su profecía y hacerla así más creíble a los ojos del rey, diciendo que Jehová había dicho que con sus cuernos acornearía a los sirios hasta acabarlos. Un cuerno significaba un rey y el otro rey, es decir, estos dos cuernos, estos dos reyes van a acornear a los sirios y van a ganar. Entonces, hasta acabarlos, ese era el mensaje: van a ser prosperados, van a ser victoriosos. Y todos los 400 profetas de la prosperidad profetizaron el mismo mensaje: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Un mensaje muy animador, muy optimista, muy fortalecedor para los reyes. Podemos estar seguros que cada ojo estaba puesto en Sedequías, porque con ese dramatismo y con esos cuernos, entonces estaba llamando la atención. Todos estarían a la expectativa de Sedequías, cuando utilizó los cuernos de hierro para ilustrar y persuadir a los reyes de Israel de que fueran a la batalla. Era en verdad este falso profeta muy persuasivo, porque después pasaron los 400 profetas profetizando el mismo mensaje, pero sin importar lo persuasiva y lo seguro que estuvieran los profetas, su mensaje era falso, como lo vamos a ver más adelante. Eso indica que no siempre la mayoría tiene la verdad. Sin importar lo que dijera este Sedequías con sus cuernos y todos los 400 profetas y el mensaje de optimismo y prosperidad que profetizaban, su mensaje era falso, su mensaje no era verdadero. Leamos ahora nuestro cuarto pasaje, nuestra cuarta sección, versículos 13 al 16. ¿Qué dice? Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirle que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Hermanos, vemos en este pasaje que el mensajero que había ido a traer al profeta Micaías quiso persuadirlo por el camino para que el mensaje que le diera al rey fuera un mensaje de victoria, muy similar al mensaje que le habían dado los 400 profetas a los reyes. Pero Micaías, que era un verdadero profeta de Dios, le dice en tono tajante y seguro que solo hablaría lo que Jehová le dijera. Cuando Micaías vino al rey, el rey le dijo: ¿iremos a la batalla contra los sirios para tomar a Ramot de Galaad o no iremos? El profeta Micaías
Conociendo el mensaje que le habían dado los 400 profetas, al rey le contesta en tono sarcástico: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en tu mano. El rey entendió que el profeta no le estaba diciendo la verdad y le exigió que le dijera la verdad en nombre de Jehová. Mire cómo aquí vemos que el rey sabía que Micaías decía siempre la verdad. En otras palabras, el rey entendía que lo que le habían dicho los otros profetas era mentira. Pasemos ahora a nuestra quinta sección. Versículos 17 y 18. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Este rey es tremendo. Vemos en este pasaje que Micaías, por exigencia del rey y sabiendo que lo que le había dicho Micaías anteriormente no era verdad, le dice la verdad de la profecía al rey de parte de Jehová. Le dice Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor o señor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz. En otras palabras, Jehová le dice por boca del profeta que Israel sería derrotado y su rey moriría, por tanto quedarían esparcidos como ovejas sin señor, es decir, sin rey. Al oír esto, el rey Acab entendió el mensaje y le dijo al rey Josafat que, tal como ya se lo había dicho el profeta Micaías, nunca le profetizaba cosa buena. En otras palabras, aunque Micaías profetizó el mal hacia el rey y hacia Israel, él dijo la verdad, no mintió, estaba diciendo la verdad. Pero aunque el rey exigió la verdad de la palabra de Dios por boca del profeta Micaías, el rey no soportó la verdad ni creyó la verdad que el profeta le había dicho. Para el rey Acab era imposible de aceptar que un solo profeta tuviera la razón y 400 estuvieran equivocados. Parte 6 de nuestro pasaje, versículos 19 al 23. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová, le sigue diciendo el profeta Micaías al rey. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amén. Este pasaje es supremamente importante, hermanos. Vemos en este pasaje quién es el que inspira a los 400 profetas falsos que profetizan ante el rey Acab, que profetizan mentira. Vemos aquí también quién es el que inspira a los falsos profetas para que persuadan a las multitudes. Vemos en este pasaje varias cosas muy interesantes.
En primer lugar, en el verso 19, Micaías dice que tuvo una visión en el trono celestial. Jehová estaba sentado en un trono y el ejército de los cielos a su izquierda y a su derecha. Este ejército hace referencia a los ángeles buenos como a los ángeles caídos o malos. Los ángeles buenos a su derecha, los ángeles malos a su izquierda. En Job capítulo 1, no lo busquen, vemos que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Voy a hacer un comentario aquí. Existe una enseñanza bien intencionada, pero equivocada, de que Dios, por su santidad, no puede permitir que Satanás u otros ángeles caídos puedan presentarse en su presencia. Pero este pasaje y otros muchos muestran que Dios sí permite que Satanás y sus ángeles puedan comparecer en su presencia, sin que esto implique que Dios tenga comunión con el mal. Pero lo que sí implica es que aún los ángeles caídos están bajo el control soberano de Dios y cumplen los designios de Jehová en su plan soberano. El diablo no actúa independiente de Dios ni hace cosas fuera de la voluntad soberana de Dios. Y eso hay que entenderlo muy bien. Dios, en el versículo 20 y 21, hace una pregunta a todo el ejército. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga o muera en Ramoth de Galaad? La palabra caer ahí indica morir. Y dice el texto que uno sugiriría una cosa y otro sugiriría otra. Y por último salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Y Dios le preguntó de qué manera. Ese espíritu es un espíritu maligno. ¿De qué manera?, le pregunta el Señor. Versículos 22 y 23. El espíritu le contesta: yo saldré y pondré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Nada se puede hacer sin el permiso y el consentimiento soberano de Dios. El espíritu inmundo dice: saldré y pondré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo: lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. En otras palabras, Dios le dio permiso, le ordenó y lo aprobó, que fuera espíritu de mentira en boca de los profetas que profetizaban delante de Acab. Aún el demonio, mis hermanos, como les digo, está bajo el control soberano de Dios y cumple los propósitos de Dios. Verso 23. El profeta Micaías le sigue diciendo sin temor y sin anestesia al rey: Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal, la ruina, la muerte acerca de ti. Se lo dice de frente, sin anestesia, que él va a morir cuando suba a pelear con los sirios. Versículos 24 y 28. Dice así: entonces acercóse Edequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echa a este, es decir, a Micaías, en la cárcel, y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías el profeta:
si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Amén. Hermanos, este es un pasaje que sigue impresionándonos en el desarrollo de esto que estamos viendo en esta historia. Sedequías, el falso profeta de los cuernos de hierro, que profetizaba al rey que vencería a los sirios y que serían prosperados, sale y le da una bofetada al profeta de Dios, a Micaías. Esta bofetada era uno de los actos de ofensa más humillantes y de desprecio en la cultura oriental. Por eso al Señor Jesucristo lo abofeteaban y lo escupían con desprecio, porque era uno de los actos de más humillación y desprecio contra una persona. Luego le dijo en tono despreciativo y burlón, ¿por dónde se fue el Espíritu Santo de mí para hablarte a ti? Le dice. En otras palabras, el falso profeta tuvo en poco la palabra de Jehová dicha por el siervo de Micaías. No le creyó lo que él decía. Podemos ver en el verso 25 la respuesta de Micaías al falso profeta Sedequías. Le dice que él vería el cumplimiento de la profecía cuando, a causa de la derrota, se tendría que esconder de tienda en tienda, huyendo de los sirios para que no lo mataran. O sea, tú vas a ver esto que te he dicho cumplido en ti mismo. Es lo que le está diciendo allí el profeta Micaías al falso profeta Sedequías. Y el rey Acab siguió cometiendo actos de injusticia, vemos allí en este texto. Mandó echar en la cárcel a Micaías, al profeta de Dios, y ordenó al gobernador que le dieran pan de dolores y agua de aflicción. Esto significaba que le darían poca agua y poco pan hasta que él volviera en paz y en victoria de la batalla. En el verso 28 el profeta Micaías hizo una declaración final y definitiva al rey Acab y a todo el pueblo. Le dice: si llegas a volver en paz, rey, Jehová no ha hablado por mí. El profeta estaba dispuesto a ser juzgado por el cumplimiento o por el no cumplimiento de su profecía. Él estaba seguro de la palabra de Jehová. Estaba seguro que lo que había dicho se cumpliría porque Dios es fiel y era un siervo del Señor. Y le dice esas mismas palabras al pueblo: oíd, pueblos todos, que esto se verá verdad y se cumplirá. Vamos a la sección 7, versículos 29 al 40. Subió pues el rey de Israel, no hizo caso de la profecía del profeta Micaías, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, es decir, Acab. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro desde delante de los asirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría
por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Amén. Hermanos, vemos aquí en el pasaje que sin tener en cuenta el rey Acab la palabra de Dios dicha por el profeta Micaías, el rey Acab y el rey Josafat suben a la batalla con los sirios. Y el rey Acab decide quitarse las ropas reales y disfrazarse de soldado para entrar camuflado en la batalla y evitar así ser perseguido y herido por sus enemigos. Porque el rey de Siria, como vimos ahí, había mandado a los 32 capitanes que tenían carros que no pelearan contra grande ni chico, sino que solamente dirigieran su ataque contra el rey para así matarlo prontamente y a terminar la batalla y ganar. En los versos 32 y 33 vemos que cuando los capitanes vieron al rey Josafat, creyeron que era el rey Acab y vinieron contra él. Pero Josafat, cuando los vio venir contra él, gritó. Tal vez clamó a Dios porque él era temeroso de Dios. Y los capitanes se dieron cuenta que el rey Acab no era y se retiraron. Y es aquí en el versículo 34 y 35 donde se cumple el designio infalible de la palabra de Dios dicha por el profeta Micaías contra Acab. Un soldado dispara su arco a la aventura, es decir, sin apuntar a nadie en particular. Y la flecha, como si hubiera sido guiada por la mano poderosa de Dios, llegó hasta donde estaba el rey Acab y entró preciso por entre las junturas de la armadura del rey y lo hirió de muerte. El rey le ordena inmediatamente al cochero que lo saque de la batalla del campo, pero preciso la batalla arreció, por lo cual no pudo sacarlo, y era consecuencia de la voluntad soberana de Dios. El rey estuvo en su carro hasta la tarde y se desangró y murió. No pudo ser atendido, hermanos. En los versículos 36 y 38 dice que murió pues el rey y fue traído a Samaria y fue sepultado. Y hay una declaración que se menciona en el verso 38, que al lavar el carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron la sangre del rey, cumpliéndose así la profecía que anteriormente le había sido dicha por el profeta Elías al rey Acab. Dos profecías de muerte, una por el profeta Elías y otra por el profeta Micaías, y la palabra se cumplió fielmente como lo había dicho el Señor. Después de haber expuesto este largo pasaje, el cual es muy interesante y no quise pasarlo desapercibido, quiero que hagamos unas aplicaciones prácticas de este pasaje a nuestra vida. No cabe duda, mis hermanos, en primer lugar, que el poder de Satanás radica en la mentira que voluntariamente le creen los hombres desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, Satanás sembró la mentira en la mente y en el corazón del hombre. El hombre creyó la mentira. El oficio de Satanás es hacer creer a los hombres la mentira como si fuera verdad. Hacernos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ese siempre ha sido el oficio. Y esa es la batalla que tú y yo debemos pelear siempre. En realidad no es
zapatear para sacar a Satanás de este lugar, como algunos hacen la guerra espiritual. De hecho, fuera en el nombre de Jesús, y gritan y zapatean y limpian los aires gritando. No, hermanos, la guerra es por la verdad. Porque la mentira se quiere hacer ver como la verdad y ser creída como la verdad. Y es ahí donde radica el problema. Acab sabía que Micaías era un profeta de Dios. Lo vemos por lo que leímos. Sabía que aunque fuera duras las palabras que le decía, era verdad, que debía arrepentirse y obedecer la voz de Dios. Pero aún así, Acab no quiso. Cambió la verdad de Dios por la mentira. Prefirió creer la mentira de sus falsos profetas de la prosperidad, porque su mensaje era agradable al oído, codiciable a sus intereses materiales. ¿Y cómo terminó? Por despreciar la palabra inerrante de Dios, en muerte y perdición eterna, mis hermanos. Así termina todo aquel que, oyendo la verdad y sabiendo la verdad, no la cree y la desecha y toma por verdad las mentiras del mundo o las inclinaciones de su perverso corazón. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 28 y 29. Escuchen lo que dijo Pablo en Romanos 1, 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, cuando alguien no aprueba tener en cuenta a Dios, cuando escucha usted la verdad y hace caso omiso a la verdad, ¿cuál es el resultado? Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es por eso que yo creo, hermanos, que el mundo que estamos viviendo hoy, que ha desechado a Dios y ha creído la mentira, fue porque fue entregado a la voluntad del enemigo. Fue entregado por Dios a su propia desgracia. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué está haciendo la sociedad hoy en día? Cosas que no convienen. ¿Por qué lo están haciendo? Porque Dios los entregó. ¿Por qué los entregó? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Porque hicieron caso omiso a la palabra de Dios. No queremos que este reine sobre nuestras vidas. Desecha la palabra de Dios de las instituciones educativas y de todo lado. No quieren nada de Dios. Y si lo quieren es de manera mentirosa y disfrazada, con mensajes de prosperidad y de aceptación y de inclusión a cosas que Dios aborrece. Es por eso que en 2 de Corintios, capítulo 11, 13 al 17, Pablo escribió lo siguiente. 2 de Corintios 11, 13 al 17. Hablando de los falsos profetas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hermanos, vemos en este texto que la mentira siempre ha sido y será el arma de los obreros de Satanás. Vemos allí en el texto, porque estos son falsos. Algo falso es algo mentiroso, ¿cierto? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Algo que es fraudulento es algo mentiroso, algo falso. Que se disfrazan. Cuando alguien se disfraza es porque se camufla y no quiere ser conocido como lo que es. Verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál es la herramienta de Satanás y del mundo? La mentira, el engaño.
se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, ¿qué? Se disfrazan como ministros de justicia, pero que en realidad no son. ¿Cómo estaban disfrazados los profetas de acá allá? Como ministros de justicia, como profetas de Dios, pero en realidad no lo eran. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y habían muchos más. Es por eso que las iglesias de sana doctrina, donde se predica el verdadero evangelio, no crecen mucho. Porque no se les predica un mensaje halagüeño a sus intereses carnales y personales. Siempre se confronta con el pecado y se les hace ver su maldad para que se arrepientan de su mal camino y sigan a Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, y no se pierdan, hermanos. Así que, hermanos, esta historia nos enseña esto, que debemos aprender a distinguir entre la verdad de Dios y la mentira que se camufla. El diablo nunca va a decir yo soy el diablo, no va a venir siempre con cachos y cola como lo pintan. El diablo se disfraza como ángel de luz, como algo verdadero, y la maldad siempre va mezclada con verdad para hacerla atractiva. En segundo lugar, como siervos de Dios, tenemos que decir y creer siempre la verdad de Dios, aunque esto nos haga despreciables y desagradables a los ojos de los hombres, queridos hermanos. El profeta Elías era odiado y considerado enemigo por Acab y por Jezabel, solo por anunciar los juicios de Dios por su mal proceder. Micaías era ¿qué? Aborrecido por Acab, porque siempre le mostraba por la palabra de Dios el pecado y sus malas acciones y las consecuencias que le traerían sus malas acciones. En consecuencia, el rey lo odiaba, lo detestaba. Por eso lo echó a la cárcel y fue cruel e injusto con él, lo mismo que con Elías. Pero aún así el profeta nunca falseó la palabra de Dios, siempre estuvo firme y dijo lo que tenía que decir. No vivió para agradar a los hombres, no le quitó ni le añadió, ni adornó el mensaje con palabras atractivas para que fuera agradable al oído del rey. Es decir, hermanos, el profeta verdadero, el siervo de Dios verdadero, no habla para agradar a los hombres, sino a Dios, porque cuando agradamos a los hombres, no somos siervos de Dios. Vean lo que dice Gálatas 1, 8 al 10. Gálatas 1, 8 al 10, vaya ya por favor. Dice así, Gálatas 1, 8 al 10. Dice Pablo a los Gálatas: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis creído, sea anatema o maldito. Dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si aún todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. El verdadero siervo de Dios, el verdadero siervo de Cristo, nunca busca agradar a los hombres, sino solo a Dios. Y por eso es despreciado y odiado por muchos. Solo es amado por aquellos que aman al mismo Dios y que han nacido de nuevo y que se identifican con Él en su palabra y en lo que dice. En tercer lugar, no podemos escapar, hermanos, esta historia nos lo muestra, no podemos escapar de los designios de Dios. Acab creyó que podía evadir la muerte profetizada por Micaías, disfrazándose de soldado y entrando a la batalla para que no lo vieran, porque tal vez ya sabía de las tácticas del rey de Asiria, o alguien le había comentado que así iba a ser el ataque. Aunque se disfrazó y se camufló
para no ser visto de los hombres. Una flecha lanzada a la aventura. Fue dirigida por Dios y lo atravesó, entrando justamente, es que es increíble lo que narra la Escritura, entrando justamente por las junturas de la armadura y lo mató. Nadie escapa al día de su muerte. Nadie escapa a los designios de Dios, y esto debe ponernos a temblar en santa reverencia a Dios cada día. ¿Cómo sabes tú si mañana morirás? Como no sabes cuándo morirás, debes vivir en santa reverencia a Dios cada día. Debes presentar tu vida a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como veíamos hoy en el autoexamen. Así que nadie escapa a los designios de Dios ni al día de nuestra muerte. En Eclesiastés 8, versículo 8, el rey Salomón escribió las siguientes palabras, Eclesiastés 8, 8. Él dijo: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad libra al que la posee. Amén. ¿Qué vemos allí, hermanos? Dice claramente el texto sagrado que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene potestad para retener el espíritu. El día de la muerte llega y usted no puede decir: yo no me muero, porque nadie tiene poder ni potestad sobre el día de su muerte. Solo hay uno, y ese es nuestro Dios, al cual usted y yo debemos temer cada día, al cual usted y yo debemos adorar cada día con nuestra lengua y con nuestros actos, al cual usted y yo debemos rendirnos de manera voluntaria, haciendo lo que es justo y recto delante de sus ojos. Un día tú y yo daremos cuenta. No tengas en poco estas palabras que Dios te habla hoy. Nadie puede escapar a los designios de Dios. Tal vez esta sea hoy el último día que tú escuches estas palabras. Tal vez salgas de aquí y decidas endurecer tu corazón y no volver más. Yo no vuelvo por allá que me canten la tabla. Tal vez en la noche puedes morir. Nadie lo sabe. Tal vez en un año. No importa el día. Lo importante es que tú entiendas que debes arrepentirte, que debes pedirle perdón a Dios y reconocer que has caminado de espalda a Él, y que solamente a través de Jesucristo puedes ser agradable a sus ojos el día de tu muerte. Ven hoy a Jesús, mi amado. Confiésale tus pecados. No importa que ya estés caminando en la fe. Todos los días tú pecas. Y todos los días necesitamos ir renovando y renovando nuestro entendimiento, para que nuestra mente y nuestros pensamientos se amolden cada día más a la voluntad de Dios. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Dios dijo por boca de Moisés: ve ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. En lugar de tratar de escapar de Dios y de evadir tus responsabilidades y tu obligación moral delante de Dios, ríndete a Él en arrepentimiento y fe en esta mañana. Aunque no podemos escapar de la muerte física, mi amado hermano, te tengo una buena noticia. Puedes escapar de la muerte eterna. Y si escapas de la muerte eterna, tendrás un cuerpo incorruptible e inmortal,
el día de la segunda venida de Cristo. Y esa manera de escapar de la muerte eterna, aunque no puedas escapar a la muerte física, es creyendo en Jesucristo. Porque Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees esto, mi amado, que me escuchas? Atesóralo en tu corazón y confía en Dios y teme a Dios, porque Dios traerá toda obra encubierta a juicio, sea buena o sea mala, que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquese de pie, por favor. Amado Dios, bendigo tu santo y glorioso nombre y levanto a ti mi voz, dándote gracias por tu santa palabra, que es clara como el cristal, que redarguye nuestro entendimiento y nos permite comprender tu verdad, ser renovados y transformados, santificados, porque ella es la que nos santifica y nos aparta, para que seamos de ti y seamos sacrificio vivo y constante a ti, Señor. Dios, tú nos salvaste no para pecar, sino para vivir para tu gloria, mi Dios. Haznos entender que nadie puede escapar a tus designios y que un día rendiremos cuenta a ti, Señor, que un día moriremos y no escaparemos a esta realidad. Aquí, Señor, ven a este lugar. Que tu Santo Espíritu convenza, que tu Santo Espíritu redarguya, que tu Santo Espíritu nos haga entender nuestro pecado y volvernos cada día más temerosos y reverentes a ti, mi Señor. Perdona nuestras faltas, Dios, y sálvanos, Señor, porque solo en ti hay salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por ti. Salva al pecador que no se ha arrepentido, Señor. Tócalo con tu Santo Espíritu y hazle ver ese pecado y hazle entender que solo en Jesús puede hallar restauración, perdón y vida eterna. Y a los que ya te conocemos, ayúdanos a seguir creciendo, madurando y temiendo a tu santa palabra y viviendo a la luz de ella cada día con temor y reverencia. Perdona nuestras faltas y nuestra desidia, que muchas veces se interpone ante nosotros. Y ayúdanos a ser obreros diligentes y aprobados, que usamos bien la palabra de verdad para convencer a otros, para hablar a otros, a los cuales quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están esclavos a voluntad de Él. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor y perdón, Señor. Colocamos este día en tus manos y la semana que viene seas tú guiándonos y dirigiéndonos para que hagamos tu voluntad en todas las cosas que nos permitas hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.